es libre, digamos, tiene una versión educativa que se descarga desde la página. La página es regisoft.com.ar y tiene una parte donde ustedes van a ver que dice licencia profesional o licencia educativa. Lo que tienen que descargar es la licencia educativa. Si alguno ya lo tiene descargado, porque lo usó en Contabilidad 2, fíjese que siga vigente, ¿sí? Porque siempre dura 10 meses, ¿sí? La licencia que ustedes se descargan. Entonces, si ya hace más de 10 meses que lo descargaron en sus computadoras, seguramente les pide que lo vuelvan a descargar. Ustedes lo descargan y eso queda guardado en el disco C de su computadora y se genera por cada empresa que ustedes van a cargar, se genera este archivo que es .cg. ¿Sí? Yo ya cargué, por ejemplo, ¿se está viendo en la pantalla? Sí. Yo ya cargué el que dice la escaloneta SRL. ¿Sí? Siempre con este símbolo, el más en verde, ¿sí? Ustedes van a ir dando de alta. Fíjense que ahí dice dar de alta nueva empresa. ¿Sí? Entonces, les va a aparecer otro recuadro donde van a cargar todos los datos. Los datos que ustedes tengan, por ejemplo, sabemos el nombre, ¿sí? La dirección o el domicilio que ustedes hayan establecido, que ustedes piensen que sea acorde a la empresa, ¿sí? Van completando todos los datos. El quit van a ver después también con proveedores y clientes, son todos, digamos, números que colocamos nosotros, o sea, no son reales, evidentemente. Trabajamos con datos ficticios. Cuando completan todos los datos de la empresa, entonces les va a generar un renglón acá. Siempre el software viene con una empresa ejemplo y luego va a aparecer la empresa que ustedes carguen. Y a su vez, en la pantalla, digamos en el recuadro siguiente, van a poder generar el ejercicio, ¿sí? Dar de alta un nuevo ejercicio. Y en este caso, el ejercicio de inicio, o sea, el ejercicio con el que nosotros estamos trabajando, que va del 1 de enero al 31 de diciembre de 2021. Sí, si bien sabemos que los primeros 6 meses no vamos a tener operaciones, pero el ejercicio es completo, digamos. Una vez que damos de alta entonces la empresa y el ejercicio, haciendo doble clic simplemente acá abajo en la parte de ejercicio nos aparece el menú principal, es decir, todas las opciones que nos da el sistema para poder trabajar. En este caso, como ven, tiene dos partes principales, que arriba que dice contabilidad, sí es todo este recuadro, y subdiarios de gestión, que es el recuadro de abajo. Siempre miren acá y chequen de estar trabajando sobre la empresa, en este caso la escaloneta SRL, porque por ahí si ustedes también tienen cargado la de contabilidad 2, Aquaplus, Aquaplas, por ahí si cliquean la otra y empiezan a cargar operaciones, bueno, se les va a mezclar la información, ¿sí? Cuando ustedes abren el menú principal, en este costado les aparecen los datos de la empresa con la que están trabajando, ¿sí? Entonces, en contabilidad tenemos estas, digamos, principales pestañas. El plan de cuentas, ¿sí? Este plan de cuentas que tiene todo el listado. El listado de cuentas lo pueden cargar uno por uno, ¿sí? El plan de cuentas que nosotros trabajamos en el taller tendría que no ser tan extenso como el de contabilidad 2, con lo cual podrían cargarlo, ¿sí? Una por una las cuentas. O lo que nosotros también dijimos en nuestras comisiones, no sé, acá si lo comentaron, es que si tienen el de contabilidad 2, lo pueden importar y luego modificarlo, ¿sí? Modificarlo sobre el plan de cuentas ya importado. ¿Sí? Traer el archivo con el que ustedes trabajan en contabilidad 2 y modificarlo desde acá. Eso también sería una opción. Pero siempre teniendo en cuenta de elegir bien, o sea, de depurar bien las cuentas que van a utilizar, porque como decía, el plan de cuentas de contabilidad 2 es muy extenso, no necesitamos todas esas cuentas, ¿sí?
Bien, hasta acá estamos bien. ¿Hay alguno que nunca había visto el Regisoft? Venimos bien. Bueno. A partir de ahí tenemos diferentes opciones. En principio, el libro diario, en primer lugar, les va a servir para cargar el asiento de apertura, ¿sí? El asiento de apertura donde nosotros vamos a indicar que en este ejercicio económico tenemos que cargar todas las cuentas, ese listado de cuentas que nosotros les dimos, que son los saldos acumulados al 30 de junio. Ese va a ser nuestro asiento de apertura, ¿sí? Si ustedes lo cargan correctamente, no tendrían que tener inconvenientes porque las cuentas del activo y del resultado negativo tienen que sumar lo mismo que las de patrimonio pasivo y resultados positivos, ¿sí? Entonces tendría que ser el asiento de apertura, ese de saldos acumulados, ¿sí? Siempre es importante que cuando cargan un asiento, les van a pedir, de nuevo, siempre con el más en verde para cargar la partida es la cuenta, ustedes tienen que buscar, simplemente con doble clic, buscan caja, ponen el importe a debitar. Esta leyenda de cada cuenta no es importante. De hecho, es mejor que no se coloque porque es una leyenda de la cuenta. Entonces, por ahí genera más confusión que otra cosa. Pero sí les va a pedir siempre la leyenda del asiento. ¿Sí? Entonces, siempre se carga cada una de las cuentas, se busca en este listado. ¿Sí? Y una vez que está, digamos, cuadrado, porque si no, cuando le den a aceptar, también les va a decir que no les da la partida doble. ¿Sí? La leyenda del asiento, sí, asiento de apertura, siempre lo tienen que cargar para que les deje aceptar el asiento. Entonces, siempre con este botón, el más en verde, van a ir ingresando tanto los asientos como cada una de las partidas. Y las cuentas las van a buscar, ¿sí? Las van a tener en el listado del plan de cuentas que ustedes cargaron. Si no encuentran alguna cuenta, la pueden agregar mientras están haciendo el asiento, ¿sí? O pueden volver al plan de cuentas y cargar la cuenta nueva. Entonces tenemos plan de cuenta y libro diario. En el libro mayor, ¿sí? Nosotros no vamos a tener que hacer nada, ¿sí? Esas son las ventajas de trabajar los sistemas contables desde un software, ¿sí? Que ya tengo cargada la cuenta caja, por ejemplo, con los 10.000 que acabo de debitar, y acá cuando voy a buscar, cargada la cuenta capital con los 10.000 acreditados. ¿Sí? El libro mayor nos va a servir solo para consultar. ¿Sí? Muchas veces miramos si alguna cuenta, por ejemplo, llegamos al balance y tenemos caja en negativo, tenemos que volver y podemos buscar en el libro mayor a ver en qué lugar caja me quedó en negativo, por qué monto, por qué motivo, ¿sí? Porque cuando estoy dentro del libro mayor y tiene la referencia al asiento. En cada renglón van a encontrar la referencia al asiento en donde esa cuenta se utilizó. Entonces, el libro mayor nos sirve de consulta, ¿sí? No tenemos nada que hacer, sí cargar plan de cuentas y el libro diario. Y los balances, que lo vamos a usar recién en la última unidad, ¿sí? Cuando empecemos a cerrar este trabajo que estamos haciendo, también, ¿sí? Van a ser de consulta y vamos a tener todos los informes que necesitamos. No los vamos a ver ahora. Entonces, esa es la primera parte, ¿sí? La parte, digamos, de contabilidad patrimonial. ¿Sí? Si se acuerdan esta clasificación, decíamos, bueno, en la contabilidad patrimonial tenemos una serie de informes y sirve para los usuarios externos y es más general. Y luego vamos a ir a la contabilidad de gestión, ¿sí? O la otra parte, subdiarios de gestión, donde vamos a poder tener información más detallada. Principalmente vamos a usar compras y ventas, ¿sí? Para cargar
todas las operaciones mensuales de compras y ventas de mercadería que ustedes generen, ¿sí? Tesorería no lo vamos a usar, y stock vamos a ver ahora solo para cargar el stock inicial, ¿sí? Para tener disponible ese stock inicial de los saldos acumulados. Para poder usar los subdiarios, ¿sí? Si solo usáramos el libro diario, tendríamos información menos detallada, pero ya, digamos, podríamos empezar y cargar directamente los asientos ahí. Como nosotros queremos trabajar con algunos informes de gestión, también hacia el final del cuatrimestre, para usar los subdiarios de compras y ventas tenemos que generar los parámetros, o sea, cargar algunos parámetros, ¿sí? Esto pasa en todos los software. Todos los software necesitan que nosotros les digamos, ¿sí? Le digamos al sistema qué es lo que necesitamos, qué características tiene que tener para que nosotros podamos trabajar adecuadamente. Entonces, esto es importante también, y es importante que cuando, digamos, se pongan a trabajarlo, sigan un poco el apunte que les armamos para que les salga bien, ¿sí? Porque es importante que estén bien cargados para que después, al momento de generar las facturas de compras y ventas, puedan tener la información disponible. ¿Qué información va a ser esta? Tenemos, ¿se ve en el recuadro? Que a mí me sale, se ve como cortado. Se ve bien. Sí, se ve bien, por lo menos desde quit y desde contraparte. Bien. Entonces, las contrapartes van a ser todos nuestros proveedores y clientes, ¿sí? Que van a ver que en el apunte hay un listado de 3 o 4 proveedores y 3 o 4 clientes, ¿sí? Pueden también trabajar solo con esos, o pueden cargar más, o pueden ver que cuando vayan a hacer la factura, en este caso la de ventas, pueden trabajar con ventas a consumidor final, sin especificar ningún cliente, por ejemplo. Pero sí hay 4 o 5 clientes y 4 o 5 proveedores que van a cargar, ¿sí? Siempre con el botón más en verde. Lo mismo que le decíamos antes, los quit, digamos, toda la información es ficticia, entonces cargamos el quit, el nombre, el domicilio, el código postal, la provincia, ¿sí? Los datos que tengamos del proveedor o del cliente, y lo vamos a relacionar con la cuenta que hayamos cargado, ¿sí? Si nosotros queremos cargar las cuentas patrimoniales que digan proveedor 1, proveedor 2, es decir, colocarlas con los nombres, es una opción. Y si no, vamos a tener una cuenta genérica que diga proveedores, porque después, al trabajar con estos subdiarios, la información de los proveedores las vamos a tener como un informe de gestión. Entonces, en eso también, digamos, ustedes ir pensando, como habíamos comentado en la presentación, no me acuerdo, creo que Edu la hizo, digamos, de la necesidad de información y las características de la organización. ¿Sí? Siempre para pensar el sistema contable tenemos estas dos características. ¿Cómo es la organización? O sea, ¿qué requiere? ¿Qué características tiene la información? La organización, ¿sí? ¿Qué actividad tiene? ¿Qué forma jurídica tiene? ¿Sí? Para poder generar un buen plan de cuentas. ¿Y qué información vamos a necesitar brindar? Entonces, puede ser que ustedes generen las cuentas, una cuenta por cada proveedor, o puede ser que generen una cuenta genérica donde tengan acumulado todo el saldo de proveedores, y luego en los subdiarios o en los informes de gestión van a tener especificadas las deudas con cada uno de los proveedores. Entonces, cargan todos los datos, la cuenta contable va a ser, entonces, como les decía, puede ser una específica del proveedor o la cuenta genérica. Y en este caso es solo proveedor. Esta cuenta de compras no es necesaria. Bien, y ahí van a ir generando cada uno de los proveedores
y de los clientes. En este caso, el cliente, la cuenta también contable es clientes de cuenta corriente. Para los clientes pasa lo mismo, pueden generar una cuenta por cada uno o generar una cuenta genérica que se llame clientes en cuenta corriente. Entonces, ese es el primer parámetro que nos interesa, cargar los proveedores y los clientes. Con todos sus datos, fíjense que les van a ir quedando más filas acá con todos los datos y relacionados con las cuentas, ya sea clientes o proveedores. El siguiente parámetro son los conceptos. ¿Sí? Yo ahí un poco me puse a inventar para tener un concepto por cada bien de cambio. ¿Sí? Si ustedes se fijan en los saldos iniciales, nosotros les marcamos que hay 2 tipos de motos y 3 tipos de bicicletas. ¿Sí? Para no referirnos a un solo artículo, o sea, para no tener solo 2 artículos de venta. ¿Sí? La división, digamos, está hecha en ese caso, en los saldos iniciales, solo por los valores de los productos. Ustedes van a tener que ponerles un nombre o identificarlos de alguna manera. ¿Sí? Entonces, en definitiva, vamos a tener 5 productos al menos con los que estamos comercializando. ¿Sí? ¿Qué son los que tenemos que cargar en este caso? En conceptos, tenemos que cargar cada uno de los 5 productos con los que trabajamos. Y fíjense que los tienen que cargar desde cero, digamos, tienen que poner ingresar concepto. ¿Sí? ¿Por qué? Porque hay en el listado cargas generadas de antemano, ¿sí? Es decir, conceptos con los que el software ya te da, por ejemplo, tienen mercaderías de reventa, ¿sí? Pero nosotros queremos especificar cada uno de los 5 conceptos. Entonces tenemos que agregarlos, ¿sí? Ingresar concepto de compra o de venta. Yo puse, por ejemplo, motos 1 para identificar. Y tengo cargada la cuenta específica en el plan de cuentas dentro de los bienes de cambio. ¿Sí? Acá también es mejor, digamos, tener una cuenta por cada uno de los bienes que nosotros comercializamos y no la cuenta genérica mercaderías. ¿Sí? En este caso sí es importante. No es tanto como los proveedores y clientes que podemos o no tenerlo, pero en la cuenta mercadería sí es importante identificar con una cuenta cada una de las mercaderías que comercializamos. Entonces, como les decía antes, yo inventé modelos. Si ustedes conocen de motos y bicis, podrán inventar mejores modelos que estos. Motos, después puse bicicleta playera, bici con cambio, rodado 26. Pueden buscar un poco en los negocios que comercializan bicicletas y motos e identificar al menos 2 modelos de motos y 3 de bicicletas, que son los que tenemos inicialmente. ¿Sí? También después, durante los 6 meses de los que ustedes tienen que generar las operaciones, pueden pensar en otras motos u otras bicis que se adquieran, ¿sí? Y variar un poco más las mercaderías que comercializan. Entonces, volvamos para identificar bien. En conceptos, entonces, ingresar un concepto por cada uno de los bienes que comercializamos. Entonces, yo puse bicicleta playera, le puse a la bici que tiene menos importe, es un bien de cambio. Este concepto va a estar disponible en los libros de IVA, ¿sí? Cuando yo genere el subdiario de ventas y el subdiario de compras. Para las compras voy a tener la cuenta de activo, ¿sí? Porque esto me va a permitir que cuando yo genero todas las facturas y quiero generar el asiento de ese listado de facturas, me va a aparecer, o sea, me va a relacionar las facturas de compras con el artículo bicicleta. ¿Sí? Bicicleta del activo. ¿Sí? En este caso, para las compras yo quiero tener disponible la cuenta del activo.
Mientras que para las ventas, yo sí ahí utilicé una cuenta genérica. Después ustedes pueden identificarlos o no. Yo cargué una cuenta que se llama ventas de bicicletas y costo de bicicletas, y otra cuenta que se llama ventas de motos y costo de motos. Después ustedes pueden también definir si hacen una cuenta de ventas por cada uno de los artículos y una de motos por cada uno de los artículos. Entonces, para cargar el concepto, la descripción en la cuenta de compras relacionado con el activo de este concepto y en la cuenta de ventas con el resultado positivo. Y esto entonces lo vamos a tener que hacer 5 veces, es decir, 1 por cada una de los artículos. Fíjense que cuando terminan de cargar, les tiene que quedar así, todos los 5 artículos cargados relacionados en la cuenta de compras con los activos y en la cuenta de ventas con el resultado positivo, ventas. Si esto se dan cuenta, digamos, cuando cargan todo, que está bien cargado porque están relacionados con las cuentas. Si en este listado, fíjense que los otros conceptos que están cargados no están relacionados con cuentas, le va a aparecer vacío. ¿Sí? Tienen que aparecer los 5 que ustedes cargaron completos. Y por último, tenemos los ítems, ¿sí? Y esto lo vamos a tener disponible también. Los que nosotros les pusimos en el apunte, ¿sí? Son, y incluso como dice acá, son precios de referencia. ¿Sí? ¿Cómo lo tienen que pensar ustedes? Lo que está en saldos acumulados, o sea, qué lectura tienen que hacer de la información que les dimos. Lo que está en saldos acumulados, ¿sí? Donde nosotros decimos mercaderías, motos, y el valor de las motos y el valor de las bicicletas, es el costo, es el costo de los artículos, porque es como nosotros lo tenemos valorizado en nuestro activo, ¿sí? Ese es un dato que tiene. Y el otro que van a ver que está en el apunte y que es una captura de pantalla de esta parte, ¿sí? De este parámetro, es un precio de referencia. ¿Sí? Es un precio de venta, pero de referencia. ¿Qué quiere decir? Cuando ustedes vayan a facturar las ventas y busquen este artículo, les va a aparecer ese precio, pero ustedes pueden modificarlo. Es decir, pueden pensar desde ya qué precio le dan a cada uno de los artículos, ¿sí? Qué precio de venta, que evidentemente tiene que estar relacionado con el costo, pero ustedes, cada grupo decidirá si lo remarca en un 50, en un 30 o en un 100%. Pero es solo de referencia. Es decir, que cuando ustedes facturen pueden modificar sobre la factura, no necesitan volver a cambiar el parámetro para cambiar el precio. ¿Sí? Entonces, en este parámetro de ítems también van a agregar los 5 bienes de cambio, ¿sí? Con un código, que en realidad lo que yo les puse es el mismo código que el de la cuenta, y lo van a referenciar al concepto, ¿sí? Van a tener que cargar primero los conceptos que vimos recién, los 5 conceptos, para poder elegir uno, y ven cómo les dice precio de venta de referencia. Siempre trabajamos al IVA general, ¿sí? Cargamos, digamos, trabajamos las compras y las ventas con IVA, pero siempre al 21%, eso lo calculan directamente el sistema cuando cargamos las facturas, y van a ingresar un ítem, en este caso, por cada uno de los bienes de cambio. Y van a estar relacionados con los conceptos que acabamos de cargar. La unidad de medida es unidades, siempre. Y el precio de venta, como les decía antes, es el de referencia. Por eso, digamos, tampoco tienen que ser iguales que los que nosotros trabajamos. ¿Sí? Ustedes, como les decía antes, piensen sus propios precios de ventas de cada uno de los bienes.
Entonces, hasta acá son los 3 parámetros más importantes, o sea, los que necesitamos tener disponibles para empezar a cargar las facturas de compras y de ventas. ¿Alguna pregunta? Voy muy rápido, vamos bien. Antonella. Buenas. No, por ahora bien, recordando un poco también, porque algunas cosas no me acordaba. Muy bien. Profe, entonces nosotros tenemos que cargarlo con esos precios que ustedes nos dieron, digamos, y después los modificamos de acuerdo a la decisión que tomemos, o ya lo podemos cargar con el precio de venta que nosotros decíamos. Sí, no, en esta parte los de venta los cargan con el precio que ustedes quieran. Sí, Ah, perfecto. sí. Ese es, digamos, nosotros le dimos como, lo puse un número para poder cargarlo, pero no es el precio de venta. Sí, el que tienen que respetar es el de costo, o sea, el de los saldos acumulados para que les dé la igualdad. ¿Sí? Pero en este caso, en este ítem que es el precio de venta, no, ya ponen el que ustedes definen. Bien, hasta acá entonces, bueno, son las primeras páginas, como les decía antes, cuando retomen con el apunte, está más o menos explicado esto que estábamos mencionando hasta ahora. ¿Qué me falta? Sí, me falta una parte. Simplemente para comentarles, desde acá se podrían cargar los bancos con los que trabajamos, las cuentas bancarias, un listado de cheques, ¿sí? Si trabajáramos con el subdiario de tesorería. También se pueden poner diferentes, digamos, características relacionadas con las facturas. Podríamos generar información consolidada si tenemos otras empresas que pertenecen al mismo grupo, en cuanto a, bueno, si tenemos en el registro otras empresas y queremos hacer balances consolidados. Y los movimientos de stock. Sí, en este caso es importante esto, ¿sí? ¿Qué va a pasar acá? Nosotros tenemos, como no vamos a trabajar con remitos, o sea, con el subdiario de stock, vamos a permitir, yo puse permitir ambas modalidades, pero en definitiva es que el stock se va a mover a través de los comprobantes de compras y ventas. ¿Sí? Es decir, a través de las facturas se va a mover el stock, o sea, las cantidades que ingresan y que egresan se van a mover a través de las facturas, porque no trabajamos con remitos, o sea, no trabajamos con la información del stock. Simplemente a través de la factura de compras y ventas. Entonces, en el stock, donde dice documentación, yo le puse permitir ambas modalidades. Quiere decir que, como nosotros trabajamos con la factura, el stock lo va a tomar desde ahí, y si trabajáramos con remitos, lo tomaría desde los remitos. Y luego, en la existencia y evaluación, el primero, el que dice control permanente de integridad. Porque nos interesa, no en función del costo, digamos, no vamos a identificar si tenemos primero entrado, primero salido, estas cuestiones, sino justamente lo que nos va a controlar es que tengamos stock, que tengamos alguna mercadería para poder venderla. Si no tenemos mercadería, no vamos a poder facturar. Porque fíjense que el último, digamos, la última opción es desvincular las entradas y salidas permitiendo stock negativos, con lo cual eso nos quita, digamos, el control. Y puede ser que nosotros generemos una factura de venta antes de comprar una mercadería. Y entonces, en ese último, existencia y evaluación, le ponemos control permanente de integridad. Por eso es que nosotros les insistíamos en hacer primero las operaciones, pensarlas juntos, tal vez generar algún tipo de archivo borrador, ya sea en Excel o en Word, para que puedan ir diagramando las operaciones de compras y ventas, de modo que justamente les cuadren no solo en importe y en resultados, sino también en cantidades, y después trasladarlas al sistema. Yo ahí tengo una duda, pero Sí. tenemos que hacer subdiarios de compras y el subdiario de salidas,
o hacemos directamente, digamos, registrás la compra de tanto y disminuye enseguida recaudaciones a depositar, o fondo fijo. Ajá, ahí vamos a ver cómo se toma. Pero las compras y las ventas, o sea, lo que van a mover son las mercaderías. Y en todo caso los proveedores o los deudores. Después si ustedes pagan, ¿sí? Ya van a tener que hacer, digamos, el asiento del pago o del cobro. Claro, bien. La factura, digamos, te va a generar un asiento. Igual lo van a poder modificar, pero en general te va a generar un asiento contrapartida al proveedor o al deudor. Y después ustedes van a tener que hacer los asientos de cobro y de pago. Bien, entonces hasta acá, después podrían agregar otras cosas, pero no trabajamos. Lo más importante entonces es cargar contrapartes, conceptos e ítems. ¿Sí? Esos tres primeros pestañas para poder tener disponible esta información para facturar. Una vez que tenemos esos parámetros cargados, podemos empezar a cargar las compras y las ventas. Así como decíamos con la compañera, lo que vamos a cargar desde el subdiario son compras y ventas de mercadería. ¿Sí? Todas las demás operaciones que ustedes vayan a generar, ¿sí? Incluso las compras de bienes de uso, si surge alguna, no es necesario cargarlas desde el subdiario. Si es de los subdiarios, vamos a trabajar compras y ventas de mercadería. Porque entonces nosotros vamos a tener algún tipo de información disponible acá en reportes de gestión de los movimientos por artículo, de los movimientos por proveedores, por deudores, ¿sí? Para poder generar alguna información de gestión. Profe, si queremos cargar un bien de uso, lo haríamos desde el libro diario con un asiento. Sí, Bien. lo que sea, compras de bienes de uso, de todo lo que es pago de sueldos o devengamiento de intereses, de servicios, ¿qué otras cosas había? De alquileres, ¿sí? Todos los demás asientos que ustedes generen, directamente los cargan desde el libro diario, ¿sí? Desde un asiento manual, digamos, desde un ingreso de un asiento manual. Antes de generar compras y ventas, vamos a utilizar stock solo para dar ingreso a los bienes, digamos, que teníamos acumulados, los bienes que tenemos en el inventario inicial. ¿Sí? Entonces, vamos a hacer una entrada de stock que sea ingresar un remito de generación propia, se llama, ¿sí? Como dijimos nosotros, en los movimientos de stock los vamos a hacer desde las facturas. Cuando generemos las facturas de compras y ventas, se va a mover el stock. Pero el saldo inicial de los bienes de cambio, que son las motos y las bicicletas que tenemos en ese saldo acumulado, en ese inventario inicial, vamos a tener que generarlo desde un remito de entradas, ¿sí? En el stock, ¿sí? En el subdiario de stock. Entonces, en las entradas, vamos a hacer un comprobante que se llama de generación propia, ¿sí? No va a ser una compra, ¿sí? Sino que va a ser un comprobante de generación propia. Entonces, que a la fecha 1 de julio, vamos a cargar, y acá nos viene a los ítems que nosotros habíamos cargado, creo que eran 6 o 7 unidades por cada una de... Esto sí es según el inventario inicial, ¿sí? Cada uno de estos vamos a cargar para poder tenerlos disponibles para las ventas. ¿Sí? Entonces, nos va a quedar un comprobante con los 5 bienes de cambio, con las cantidades y los valores que tenemos en los saldos de inicio, ¿sí? De modo que nosotros podamos utilizarlo en, digamos, para vender, que ya tengamos disponibles para generar ventas.
Yo cargo esos dos nomás, pero sí tienen que cargar los 5, entonces, bienes de cambio que están al inicio. Esto es en stock entradas. Y ahora sí, podemos ir ya sea al subdiario de compras o el subdiario de ventas, ¿sí? Son similares. Vamos a tener que generar un comprobante por cada una de las ventas o de las compras que nosotros hayamos pensado. Las facturas de ventas van a tener los números, digamos, consecutivos, ¿sí? El número precargado ya es consecutivo, ¿sí? Van a generar la 1, la 2, la 3. Las facturas de compra van a tener que cargar el número de factura. Y acá está lo que decía la compañera, o sea, si generamos en cuenta corriente, ¿sí? Vamos a generar, digamos, vamos a generar un asiento que sea a proveedores o a clientes. Y luego nosotros realizamos un asiento manual de pago. O podríamos trabajar al contado, ¿sí? Y cuando generamos el asiento ya ponerle recaudaciones a depositar o banco, cuenta corriente, ¿sí? Eso, digamos, lo van a ir pensando ustedes, ¿sí? Si les conviene hacer todas las ventas a deudores y luego hacer los cobros, o si les conviene hacer las ventas a banco, cuenta corriente y listo, ¿sí? También piensen que no todas las ventas sean al contado, tal vez generar, ¿sí? Algunas ventas a plazo para poder tener, digamos, un poco más de operaciones, digamos, con diferentes características, tal vez generar algún devengamiento de intereses, ¿sí? Y acá es donde los clientes que tenemos registrados los vamos a poder buscar, ¿sí? Yo había cargado uno solo, va a ser ese el que me aparece. Y luego, en este costado, acá tenemos, digamos, como el detalle de la factura, ¿sí? Nosotros siempre vamos a trabajar en los primeros renglones, donde me dice alícuota grabada, y vamos a dar doble clic en abrir. Y acá me van a aparecer los 5 conceptos que yo había cargado, de motos y bicicletas. Entonces, voy a hacer doble clic hacia el final, en el renglón en el que yo quiera vender, en este caso, y me aparece lo que acabo de cargar como stock inicial, ¿sí? Las 6 unidades que cargué recién de las motos. Hago doble clic y me aparece el precio que yo tenía como precio de referencia, ¿sí? ¿Se acuerdan que dijimos? Cuando cargamos un precio de referencia, que se puede modificar desde acá. Es decir, puedo tomar ese mismo precio de referencia o modificar. Digo, vendí 2 motos y tengo el precio de referencia y el IVA. Entonces, ya me queda la factura por esa moto, por ese tipo de moto, 2 cantidades, con el precio de referencia, el subtotal, el IVA. Si en una misma venta tengo más artículos, voy a tener que ingresar en cada uno de los renglones. ¿Sí? Acá también tenía estas motos cargadas, me sale el precio de referencia con el IVA. Entonces, volvamos. Cuando yo genero la factura, entonces, elijo el cliente y en estos primeros renglones elijo, doy doble clic en abrir. Y ahí voy a hacer lo mismo, doble clic en abrir en el renglón del bien que yo quiera vender o comprar si es factura de compra. Acá vamos a poner aceptar, ¿sí? No vamos a tildar ninguno de estos dos, ¿sí? ¿Por qué? Fíjense que este es registrar ahora el asiento. Y nosotros queremos, no vamos a registrar un asiento
por cada factura, sino que vamos a registrar un asiento por mes. Entonces, acá simplemente aceptar. Entonces, cuando vayamos cargando todas las facturas de ventas y de compras, nos va a ir quedando el listado. Un listado de comprobantes. Vamos a ver que acá vamos a tener desde tal fecha hasta tal fecha, ¿sí? Cuando ustedes busquen qué comprobantes quieren ver, pueden buscar de todo el ejercicio o solo los de enero o solo los de febrero. Y luego que carguen todo un mes, ¿sí? Todos los comprobantes de julio, por ejemplo, tildando cada uno de ellos, van a poder generar un asiento por todos los comprobantes seleccionados. Y ahí me toma la cuenta de ventas, yo tengo que agregar la cuenta del IVA, me toma la cuenta y me disminuye el stock de las mercaderías. ¿Sí? Las bajas de stock, tengo que agregar el costo. ¿Sí? Siempre acá donde dice ingrese una cuenta, es decir, lo que nosotros tenemos que hacer es completar el asiento. ¿Sí? Nos aparecen algunas cuentas ya precargadas, tenemos que completar el asiento. Si pero este asiento lo vamos a hacer una vez por mes. O sea, si yo voy a compras, por ejemplo, donde ya tengo cargada alguna factura, ¿sí? Como les decía, las facturas de compra son similares. El mecanismo es igual, solo que en las facturas tengo que cargar el número. Busco el proveedor y lo mismo, le doy doble clic para buscar el bien que quiero cargar. La cantidad que compro y el precio, ¿sí? En este caso, el precio lo agrego, ¿sí? No lo tengo como en la venta, no tengo el precio sugerido, sino que tengo que agregarlo. No. Profe, Sí. eso del asiento de una sola vez al mes, ¿también se puede hacer si llevamos un subdiario en Excel? Lo podemos hacer al final, podemos cargar tipo una minuta. Sí. Te va, sí. Bien. Te resulta más trabajoso, digamos, pero sí, se puede. Bueno, dejé de compartir. Acá está. Bien, entonces para las compras decíamos, la carga es similar. Y luego acá, en este caso, que ya tenemos dos facturas generadas, tildamos las dos facturas y nos aparece de nuevo el asiento y tenemos que completar. Acá nos aparece la cuenta proveedor, tenemos que completar solo el renglón del IVA, crédito fiscal, siempre cargar la leyenda para poder generar el asiento. A ver si tengo cargados los IVA. Bien, y ahí compras. Bien, ¿más preguntas? Bien, en ese caso ya me quedan los dos comprobantes asentados y los voy a ver, aceptar. Se me va en el libro diario. Sí teníamos el asiento de apertura, que es de carga manual, y el asiento de compra, que tiene origen en el subdiario de compras.
Entonces, de esta manera es como vamos a trabajar en la clase de hoy, la clase del jueves, y ahí los profes vamos a ir viendo cómo van avanzando para después poder emitir los balances, ¿sí? Pero en principio lo que tenemos que, digamos, empezar a hacer es cargar el plan de cuentas, los parámetros, y empezar a cargar las operaciones que hayamos pensado para estos 6 meses, digamos, que tenemos que generar operaciones. Profe, entonces lo de compras y ventas, una vez al mes, durante los 6 meses tenemos que hacerlo. Sí, exactamente. Bien. Profe, y para cargar el plan de cuentas, ¿no había una opción para exportarlo desde Excel y que se cargue directamente? Sí, hay, pero la tenemos que averiguar. Ah, Porque, claro, porque el Excel tiene que tener un formato específico. Y sí, tendríamos que buscar cuál es, porque eso no lo sé. O sea que hay que ir cargándola unas por una las cuentas. Sí. Después, lo otro, digamos, que también pueden hacer es trabajar, digamos, por ahí en clase es más difícil trabajar todos juntos, ¿sí? Porque al ser un software que se descarga en la computadora, ¿sí? No es un software en línea como otros que uno puede estar haciendo una cosa y va a impactar, digamos, sobre el sistema mientras trabaja otro también, sino que puede trabajar uno solo, ¿sí? Después, pasándose el archivo, que es este archivo .cg, ¿sí? Que les queda en la computadora, otro puede seguir trabajando, ¿sí? Pero en diferentes momentos y teniendo siempre el último archivo actualizado para no ir perdiendo información. Pero no pueden trabajar todos al mismo tiempo sobre la misma empresa. Bien, ¿alguna otra pregunta? Edu, José, ¿se entendió? Gino, ¿dónde estaba? Sí, creo que se entendió. No sé, los chicos sí entendieron. Sí, se entendió. ¿Alguna pregunta? ¿Algo más que quieran saber? Que por ahí no les haya quedado claro. Bueno, si no, la profesora nos va a dejar su mail y les vamos a mandar las consultas. No, si no, cualquier cosa nos van preguntando a nosotros, María José, y lo vamos viendo, lo vamos resolviendo a medida que van apareciendo los problemas, porque por ahí pasa que ahora nos queda más o menos claro y después cuando empezamos a cargar o empezamos a trabajar, empiezan a surgir los problemas y las diferencias. Pero bueno, ya lo iremos resolviendo a medida que vayan apareciendo. Muy bien. Bueno, sí, cualquier cosa, digamos, bueno, María, José y el Edu también lo manejan, así que nos comunicamos. Bueno, muchas gracias. Gracias, Juli. Nos vemos. Suerte. La Gracias. liberamos. Así seguimos.